Studio Tutorial. Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy veremos cómo masterizar con Maximus. Así es. Y antes de comenzar, si no sabes cómo usar este VST completamente, te recomiendo que veas la serie completa de Maximus en mi canal. Son 8 tutoriales que te ayudarán a comprender mejor este plugin, ya que es necesario aprender sobre su manejo para que le puedas dar buen uso cuando masterizas tus tracks. Ahora, Maximus es un excelente VST que lo puedes aplicar en la mezcla y usarlo como efecto en tu cadena de mastering. Más sin embargo, no es un plugin 100% diseñado para mastering. Es decir, Maximus carece de un excitador de armónicos y no puede operar en el modo mid y side. Así que si necesitas hacer estos procesos, necesitarás de otros plugins o de otros suites especializados en mastering. Cabe señalar que Maximus en la etapa de masterización puede actuar como un limitador, maximizador, compresor multibanda y puede agregar saturación y separación estéreo, lo cual normalmente es lo más importante en esta etapa. Muy bien, antes de comenzar nada más les quiero decir que no les puedo dar valores exactos que deben aplicarle a Maximus porque cada track es diferente y cada track necesita algo diferente. Por eso se le llama el arte de mastering. No es tanto los plugins que utilices para masterizar, sino cómo los utilices. Así que les voy a explicar lo que pueden hacer con Maximus normalmente a la hora de masterizar y les enseñaré cómo mastericé el track que verán a continuación. Muy bien, aquí tengo un ejemplo. ¿Qué es lo que tú puedes hacer? Bueno, tenemos las bandas Low, Mid and High y también tenemos el Master Band. ¿Qué es lo que podemos hacer? Nosotros podemos aplicar compresión en cada banda. Es decir, si tú sientes que tu track tiene unos agudos algo molestos, los puedes controlar con una buena compresión. Normalmente una buena compresión, normalmente fuerte, suele ser de este estilo. Bajas lo que viene siendo el threshold al nivel que tú quieras y aplicas un soft knee para que mantenga todavía las partes más silenciosas de la banda de los altos. Más o menos así. Si digamos que por aquí a los menos 3 decibeles es donde está actuando la banda de los agudos, estaría bien que lo aplicaras de esta manera. Pones un threshold alrededor de menos 4.7 y aplicas lo que viene siendo el soft knee de esta manera aquí en 0 decibeles para que no pase de 0 decibeles. También puedes optar por una compresión más ligera subiéndolo un poco más arriba, es decir, que no limite todo a 0 decibeles, sino que deje pasar un poquito de audio después de los 0 decibeles. Entonces, normalmente cuando aplicas la compresión puedes después jugar con lo que viene siendo el attack and release, lo cual tú debes configurar dependiendo a tu gusto o a tu oído y viendo cómo actúa aquí en el analysis display, es decir, cómo se ven los picos. Si ves que los picos están muy abruptos, te recomiendo que modifiques un poco el attack o el release para que se vean un poco más claros, ya que normalmente cuando los picos de reducción se ven bastante abruptos, casi siempre causa algo como de distorsión. Así que bueno, eso lo puedes aplicar también con la compresión de los mid, de los medios o tal vez de los bajos, dependiendo de lo que necesite tu track. La masterización en sí, no puedes tú llegar y aplicar un preset o no puedes llegar tú y aplicar un valor específico porque esto ya depende del track que tú estés haciendo, depende de la persona que esté masterizando, ya que algunas personas tendrán un oído menos desarrollado que el otro o menos entrenado, entonces tal vez una persona con más experiencia y entrenamiento se dará cuenta de detalles que otra persona no se dio cuenta. Así que bueno, aparte de la compresión multibanda, tú puedes aplicar lo que viene siendo la separación estéreo. Es decir, si tú sientes que en los altos están un poquito como que sin vida, puedes agregarlo un poco. Normalmente esto enriquece la imagen estéreo de la banda de los agudos. Hace que se escuche un poquito más grande y a veces es un buen efecto para darle vida a cierta banda. Ahora, normalmente la separación estéreo la puedes aplicar en la banda de los altos o en los medios normalmente. Pero lo que yo sí te recomiendo es que la banda de los bajos siempre lo pongas todo en mono. Es decir, porque todas estas bajas frecuencias necesitan estar en el centro. Si tú reproduces un track de música electrónica en una discoteca, tú escucharás siempre el kick presente. Si tú tienes el kick totalmente estéreo, lo que va a hacer ese kick es a navegar en todos lados menos en el centro. Es decir, ¿qué tal si esa discoteca tiene 6 bocinas diferentes? Pues el kick va a estar nadando entre esas 6 bocinas. Por eso tiene que estar siempre en mono. Todas las bajas frecuencias en mono. Ahora hay algo muy importante que podemos ver aquí en las bandas, lo cual es pues la asignación de hertz o de frecuencias de cada banda. Es decir, normalmente la banda de los bajos se comporta entre 120 Hz a 140. Así que yo te recomiendo que lo ajustes dependiendo a las necesidades de tu track. Es decir, ahorita tenemos la banda de los bajos alrededor de unos 170, 180 Hz. Tal vez tú necesitas bajarlo un poquito más, tal vez a 120, 130. ¿Cómo te das cuenta de esto? Bueno, tú tienes que escuchar tu track y tienes que escuchar cada banda por sí misma. Es decir, vas a escuchar la banda de los bajos, le vas a poner solo y vas a escuchar la banda de los bajos. Si tú tienes la banda hasta acá,
¿qué crees que va a suceder? Bueno, vas a escuchar frecuencias de los medios, lo cual la banda de los bajos solamente debe de tener bajos. Está alrededor de 120 a 130, así que tú tienes que ajustarlo a oído. También la banda de los medios y también con la banda de los altos. Básicamente la primera que tienes que ajustar es la banda de los bajos y después la de los medios, ya que la de los medios participa directamente con los altos. Una vez que ya has configurado bien esta banda de los altos, puedes empezar con la compresión. Así que lo recomendable es primero asignar bien las bandas a donde escuches que pertenecen mejor y después aplicar la compresión en sí. En general, lo que hace la compresión es controlar la dinámica de toda tu mezcla. En el mastering, para eso es. Se utiliza para controlar los transients de la mezcla y también para dar lo que viene siendo el loudness o el volumen general que se necesita para que el track suene comercial. Pero normalmente en la compresión simplemente controlas la dinámica del track y el volumen general último, el cual es el volumen comercial, se le puede dar con el limitador. Así que bueno, ya vimos que en Maximus podemos aplicar compresión multibanda, podemos aplicar lo que viene siendo separación estéreo para enriquecer ciertas bandas, podemos asignar lo que viene siendo cada banda a sus respectivas frecuencias y claro, experimentar con el ataque y el release para lograr una compresión más adecuada. También puedes aplicar lo que viene siendo saturación. Esto le va a dar un poquito de saturación a tu track, dependiendo cómo lo apliques. Aquí se le aplicaría el track completo y acá por bandas. Esta saturación es como un tipo de distorsión de amplitud, la cual da un efecto bastante peculiar. Si quieres la puedes intentar, pero normalmente eso lo puedes hacer en la mezcla. Ahora, otra cosa bastante importante que hay que ver en Maximus es el low cut que tenemos aquí. Este es un pequeño filtro que corta toda la energía subsónica. Es decir, con Maximus ya no necesitas agregar otro ecualizador que corte todas esas bajas frecuencias. ¿Cuál es lo recomendado? Mínimo son 20 Hz que ya está configurado automáticamente, pero yo a veces le quito 30 o hasta 40 Hz dependiendo del track. Y aquí pueden ver cómo se corta, ¿no? Automáticamente en el low band. Esto es básicamente lo que tú puedes hacer con Maximus a la hora de masterizar un track. Ahora veamos qué es lo que yo le hice a este track que tengo aquí cargado en FL Studio. Este track se llama Intergalactic y es el último que saqué pues en SoundCloud y en YouTube. Lo pueden escuchar ahí completo si ustedes quieren. Nada más escuchemos un pedacito. En este momento ya está sonando con un ecualizador paramétrico y con dos máximos. Los voy a deshabilitar para escuchar la diferencia. Así que bueno, ¿qué es lo que se puede notar? Más brillo con el ecualizador, compresión con el primer Maximus, lo cual reduce un poco el volumen general, y restauración de volumen hasta el nivel comercial con el último Maximus que lo estoy utilizando como un limitador. Así que bueno, así es básicamente cómo se escucha sin los efectos de masterización y con los efectos. Primero, con el ecualizador paramétrico simplemente agregué un poco de brillo alrededor de los 5000, 6000 Hz, alrededor de unos 3 decibeles. Porque necesitaba el track un poquito más de brillo. Aquí pueden ver unas pequeñas cavidades hacia abajo que es básicamente atenuar ciertas resonancias del track en general que pueden ser molestas. ¿Cómo haces esto? Bueno, básicamente reproduces el track y empiezas a hacer una figura así, ¿no? Y tú vas a encontrar aquí la resonancia. Una vez que la encuentras, la vas a escuchar inmediatamente, nada más la bajas poco a poco hasta que llegues alrededor de menos 1 decibel. Eso te garantizará que cuando el track esté a volumen alto todavía se escuche claro y no tenga esas frecuencias que puedan ser molestas para el oído. Aquí está una. Así que bueno, puedes optar por reducirla a menos 1 decibel, 1.8 o menos 2, como tú quieras. Básicamente apliqué en 3 puntos principales del track en general y eso es lo que hice con el ecualizador. Después tenemos Maximus, el primero. ¿Qué es lo que hice? Bueno, en el low band puse todo en mono, ya había asignado lo que viene siendo en las bandas aquí, a lo que a mi oído se escuchaba mejor, y después me fui en el mid band, lo cual no tiene ningún cambio ni en la compresión, ni en el stereo separation y tampoco en el high band. Las bandas las tengo automáticamente en hard limiting, que básicamente están limitando todo, pero no tienen un tipo de compresión como la puse en el master.
Es decir, simplemente opté por comprimir en el master de esta manera, aplicando el threshold a menos 6.6 decibeles y que el ratio pasara a más 3 dB, o sea que no limitara totalmente, que no fuera una compresión tan fuerte. Básicamente jugué con lo que viene siendo el attack y release de cada banda, pero principalmente en el master band, y el low cut lo dejé en 20 Hz, lo cual debería estar en 30, así que lo vamos a regresar a 30. Y listo, aquí básicamente estoy comprimiendo con Maximus, estoy asignando la separación estéreo en el low band en mono y estoy aplicando un low cut en 30 Hz. Esto es básicamente lo que hice con el primer Maximus. En el segundo lo configuré como un limitador. ¿Cómo haces esto? Bueno, lo cargas, escoges lo que viene siendo el preset default y después lo único que tienes que hacer es desactivar cada banda, o sea, le vas a poner comp off para que no haya compresión en cada banda y listo. El master band lo vas a dejar así en hard limiting, lo cual no va a dejar que nada pase de 0 decibeles. Ahora, ¿cuál es el knob que yo modifiqué aquí? Bueno, viene siendo el pre-gain. Si tú utilizas el post-gain, automáticamente vas a ver cómo clipea. ¿Por qué hace clipping? Bueno, porque el post-gain pasa después del envelope de compresión o limitación, lo cual aquí es donde se limita todo, pero si después le subes más va a ser clipping. Y el pre-gain va antes del envelope de compresión, así que le subes el volumen, pero lo sigue limitando. Por ello, yo les recomiendo que nada más utilicen el pre-gain para darle el volumen final deseado a su track, no el post-gain. ¿Cuál fue el volumen que le di? Bueno, vamos a ver, copy value, alrededor de 69%, lo cual viene siendo 7.4 o 7.6 alrededor de decibeles de ganancia. Yo utilicé la canción de RT con Matzo que se llama Rebound. Ese track en particular lo comparé con este y más o menos al oído le ajusté lo que viene siendo la ganancia para que sonara al mismo volumen. Es importante aquí que no te vuelvas loco con el pre-gain porque si le subes más se va a escuchar bastante saturado. Así es básicamente como yo mastericé el track. Ya vimos qué es básicamente lo que puedes hacer con Maximus a la hora de masterizar y ahora solo falta que tú lo pruebes y tú lo configures a tu gusto. Les vuelvo a repetir, no les puedo dar valores exactos porque la masterización va a variar dependiendo el track. Así que bueno, lo mejor que puedes hacer es practicar y practicar. Masterizar y masterizar. Poco a poco irás desarrollando tus conocimientos y tu oído, lo cual es esencial para comprender más todo esto sobre el mastering. Así que bueno, espero te haya agradado este tutorial. Si fue así, dale manita arriba. Comenta qué te pareció, si tienes alguna duda. No olvides suscribirte y espero verte en el próximo tutorial.